0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Momento de saludarla, Sole. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro. Hoy me venís con este tema. Hallaron fósiles marinos. Sí. Esto ocurrió en Neuquén. En Neuquén, eso mismo, en la cuenca neuquina. Y fue como lo están llamando un increíble hallazgo, pero porque en las localidades en particular es el primer registro que hay de ictiosaurios, que son fósiles marinos que están relacionados con, bueno, la época de los dinosaurios, pero es un animal que ya está extinto y que es un reptil marino, ¿sí? Okay. O sea que parece, cuando lo vemos, parece un pez espada, bueno, obviamente no lo vemos ahora, ¿no? Pero cuando vemos fotos, vemos que parece como un pez espada o un delfín, pero es un reptil marino, con lo cual tiene ahí también algo a nivel evolutivo interesante, que ahora les voy a contar un poco. Pero bueno, por eso esto destaca este hallazgo que fue realizado en conjunto con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Subsecretaría de Cultura de Neuquén, del Gobierno de Neuquén, y también con el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología del CONICET UNR. Mateo Gutiérrez y Micaela Chaumeil Rodríguez, sí, que fue la becaria que participaron de este registro, ¿no? Que fueron 2 jornadas de trabajo que se hicieron allí en la zona de Vaca Muerta y en la cuenca neuquina, donde encontraron primero estos fósiles de, como te decía, de ictiosaurios, pero también encontraron, cerca de allí, encontraron un cráneo de cocodrilo marino, que también llama la atención. Hay cocodrilos marinos, pero bueno, no son tan conocidos, ¿no? Como que uno no se imagina. Y bueno, y estos datan aproximadamente de 180 millones de años, porque es el registro que hay de las rocas de esa zona, 180 millones de años a 150 millones de años de antigüedad. Y lo que tiene esta zona en particular, primero que, bueno, obviamente es de los lugares más importantes de lo que es la producción de gas y petróleo, ¿no? De nuestro país, y por ende también hay que tratar de preservar ese lugar, y por eso el trabajo tan importante de ellos de poder ir a rescatar estos esqueletos, estos restos, que no son solamente eso lo que aparecieron, también aparecieron invertebrados marinos, o sea, diferentes fósiles que tienen que ver con esa etapa y otras, y que tienen que ver con el mar, ¿no? Con la presencia del mar allí. Pero bueno, lo importante es preservar la cultura de esa zona, porque obviamente es una zona que se utiliza. Con lo cual, eso fueron 2 jornadas de trabajo donde fueron recolectando este material, donde faltan todavía, obviamente, análisis micropaleontológicos para conocer un poco más sobre estos hallazgos, esos restos, las épocas, también las especies. Pero bueno, fue muy interesante porque habla de del primer ingreso de agua marina en esa zona, ¿no? Porque es una zona que, bueno, actualmente está la cordillera de los Andes, pero antes hubo mar, ¿no? Claro. Ahí había océano, y estos registros quedan justamente de animales que estaban en ese lugar, en ese momento en el agua. Y como te comentaba, lo que fue interesante de los ictiosaurios en particular es que, como te decía, son reptiles marinos. Entonces, los reptiles en realidad son de tierra, con lo cual lo que se cree evolutivamente es que son animales que volvieron secundariamente al agua y se volvieron a adaptar, como pasa con, por ejemplo, las ballenas. Los cetáceos, digo, son derivados por eso son mamíferos, son derivados de la tierra, y yo cuento esto y a mí me súper asombra, pero porque uno cae después en la cuenta que decís, bueno, no, evolucionan de los peces porque están en el agua, y en realidad no, o sea, los peces son anteriores, pasan los anfibios y reptiles pasan después a la tierra, en el caso de los reptiles, y luego vuelven al agua, como pasó con, por ejemplo, como te decía, con los mamíferos, por ejemplo, los cetáceos, que volvieron al agua secundariamente. Entonces se adaptan y se modifican por muchos años a las nuevas condiciones del agua, ¿no? Esto es lo que pasó con los ictiosaurios, que eran en ese momento depredadores muy importantes que, bueno, se extinguieron, como pasó con los dinosaurios también, porque en realidad con los cambios que hubo en ese momento en la Tierra, que te estoy hablando de momentos en los que estaban los continentes unidos, ¿te acordás que ya charlamos de esto en algunas otras oportunidades? Empiezan a extinguirse porque no tienen más a sus presas, ¿no? Se cree eso, obviamente está en debate porque fue la extinción masiva de los dinosaurios, pero como eran grandes depredadores, pero tan especializados para determinadas presas, esas presas desaparecen y desaparecen ellos también. Y bueno, tiene esto de interesante que, como te digo, uno ve reptil marino y le llama la atención, porque estamos acostumbrados a hablar de reptiles que están generalmente en la tierra, ¿no? Y sin embargo acá estamos viéndolos también en el agua, y bueno, podemos ver
podemos ver por lo menos lo que quedó de ellos. Claro. Tenemos algunas imágenes que son tomadas del momento en que hubieran estos encontraban. hallazgos, Mira. sí, donde están los investigadores que estaba comentando antes. Y bueno, eso es algo interesante a tener en cuenta de por qué necesitamos preservar estos lugares Sí. y continuar las investigaciones y formar jóvenes, como en el caso de Micaela, que es la becaria, que también sepan cómo preservar y cómo hallar esas zonas, cómo preservar y rescatar este material y hacer luego, obviamente, todos los análisis en laboratorio, ¿no? Así que espero que continúe el trabajo de Micaela y de muchos más para poder preservar estas, que son testigos, ¿no?, de la historia. Eso porque es medio desconocido en general. Digo, ¿cuál es el trabajo esta segunda etapa, post-hallazgo? ¿Qué bueno, se hace con eso? A ver, el espacio se lo trabaja preservando que está eso y tratando de cuidarlo lo máximo posible, cuidar el hallazgo sobre todo. Pero se extrae de ahí y eso que ayuda como a reconstruir parte de nuestra historia, me imagino. Totalmente. Más el cráneo, en el caso del cráneo del cocodrilo marino, lo que decían los investigadores es que era muy importante porque al hallarse el cráneo entero y no restos de quizás el esqueleto, alguna vértebra, como generalmente a veces no están completamente preservados con tanto tiempo y tanto sedimento, y no se pueden extraer completos los esqueletos, pero sí un cráneo entero puede dar noción de un montón de cosas a nivel anatómica y de conocer un poco cómo fue hasta el sistema nervioso de ese animal, el cerebro. No está el cerebro ahí, pero digo, poder hacer inferencias a partir de ese cráneo y sacar muchas más conclusiones de también el camino evolutivo, ¿no?, de estas especies y especies que tienen analogía con ellas, ¿no?, que están de alguna manera relacionadas filogenéticamente. Pero todos los estudios que se hacen luego son más de, bueno, no solo reconstrucción del material que se encuentra, sino que también se hacen análisis moleculares, depende mucho qué quede en ese tejido, si se puede rescatar algo o no, para hacer ya algo más molecular, pero bueno, va a depender siempre de cómo se conservan estos materiales. Todavía es como muy novedoso porque fue en los primeros días de noviembre que se encontró y que el gobierno de la provincia de Neuquén informó de este hallazgo, con lo cual están recién arrancando a hacer todo el trabajo de laboratorio que tiene que ver con, bueno, identificar un poco mejor estas piezas. ¿Y fue sorpresivo o se podía inferir que en ese lugar, como previamente estaban estos océanos y demás, uno podía pensar que podía ocurrir? Podían pensar que podía ocurrir en la cuenca. De hecho, en la cuenca ya en 2022 hubo un registro también y se pudo ver algunos fósiles similares, con lo cual se sabe que es un lugar que es muy rico en este tipo de fósiles y que siempre hay que tratar de preservar, y por eso quizás comienzan a hacer, no sé puntualmente en este caso, pero comienzan a hacer excavaciones o empiezan a moverse por la zona, y entonces ahí es donde primero se van como con cuidado, ¿no? Claro. Y se sabe que están en un área que es bastante rica y que hay que tener cuidado por eso, para hacer todo lo que se haga en el lugar tiene que ser protegido. Claro. Muy bien, gracias, No, por favor. Sole. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.